Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Epistolarios, un programa de la voluntad de Dios y tu corazón y el mío, que queremos encontrarnos con el cielo, para recibir las gracias y bendiciones que el cielo quiera regalarnos, de manos de la Santísima Virgen María y por intercesión del Padre Pío de Pietrelcina, tu Padre y mi Padre espiritual. Comencemos este programa con oración, como es nuestra costumbre y como le gusta a Papá Dios, orando con esa oración que su Santidad Juan Pablo II, ese 16 de junio del año 2002, lanzó al mundo como oración discurso en la canonización del Padre Pío, y nos dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Cuán apropiadas resultan estas palabras de Jesús cuando te las aplicamos a ti, humilde y amado Padre Pío. Enséñanos también a nosotros, te lo pedimos, la humildad de corazón, para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre Pío prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar, sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer, prontamente en los pobres y en los que sufren, el rostro mismo de Jesús. Sosténnos en la hora de la lucha y de la prueba, y, si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria celestial, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Io ricordo quei giorni in cui non credevo più, nella mente un vuoto che mi buttava. Bueno, queridos hermanos, continuamos con lo que les había propuesto el programa anterior de describir cómo era la misa del Padre Pío y describir cómo era la misa del Padre Pío desde sus acciones, desde sus posturas, porque era una misa maravillosa. Les habíamos hablado la vez pasada sobre cómo el Padre Pío hacía su trabajo en el pasillo cuando salía desde su celda hasta la capilla. Como ese camino era un camino que parecía un calvario, ¿no? Parecía la pasión de Jesús de una manera maravillosa. Y también habíamos hablado de la sacristía, de cómo era el silencio en la sacristía y cómo debe ser el silencio en la sacristía, para que nosotros como fieles tengamos la plena conciencia de que la sacristía es un lugar santo, porque es un lugar santo, porque es un lugar donde se prepara el sacerdote íntima y místicamente con Jesús, donde el sacerdote de alguna manera olvida todo lo del mundo para entregarse al misterio, para ser uno con Jesús, para ser uno en el amor, en la paz. Y el Padre Pío, como les comentaba yo el programa pasado, lo respetaba mucho. El Padre Pío salía de su cuarto, caminaba el largo pasillo, viviendo, entre comillas, el Calvario, la pasión del Señor, el Via Crucis, ¿no? Y llegaba a la sacristía y estaba muchas veces llena de gente, porque era como el sitio donde la gente prefería esperarlo, porque tenía la oportunidad de verlo de cerca, de tocarlo. Entonces, las personas influyentes o las personas que han logrado la gracia de tener cerca al Padre Pío, o sus amigos o sus hijas espirituales, a veces eso se volvía como una procesión, ¿no? Como una corte. Entonces, a un lado, pues bueno, está el sitio donde se le preparaba a él su casulla, su alba, donde se le preparaba su cíngulo, donde se preparaba su amito, donde se preparaba todo lo que él debía colocarse. Generalmente alguno de los hermanos lo alistaba, alguno de los hermanos que tenían el turno de sacristía le preparaban lo que él iba a ponerse: su alba, su amito, su cíngulo, su casulla, su estola. Y el Padre Pío llegaba generalmente con la cabeza gacha, siempre acompañado de alguien, porque el Padre Pío casi nunca estuvo solo, siempre era con un séquito de gente que lo ayudaba, que lo llevaba. Y cuando entraba a la sacristía, lo hacía con la cabeza inclinada, generalmente con las manos en el rosario o con las manos sobre el pecho
las manos juntas como en sentido de oración, ya con la cabeza inclinada, y miraba a la gente. Así no levantaba la cabeza, pero levantaba los ojos y escrutaba a quienes estaban. Dicen algunos que cuando estaba de muy buen genio o cuando Dios se lo permitía, hacía un chiste a alguna de las personas que estaba ahí. No sé, algún apodo de alguna persona o describiendo la santidad o el pecado de alguna otra de manera jocosa. Sí, como decir, y has venido a buscar el perdón, pero hoy te condenas. Y la gente reía, sí, porque lo decía de una manera chistosa, pero a veces la mirada también era inquisidora. A veces decía, ¿qué haces aquí? Que lo saquen. ¿Sí? Y eso era terrible, porque que estar uno en la sacristía y que encontrarse con que el Padre Pío lo mandaba a sacar a uno, pues el ego y la soberbia de uno se desnudaba el pecado, ¿verdad? Pero también habían otros que le traían cartas, que le traían dinero, y entonces cuando el Padre Pío iba pasando, ellos alargaban la mano con el sobre y el Padre Pío los iba recogiendo y bendecía, los dejaba sobre el sitio donde se alistaban los ornamentos y hacía una oración. Inclinaba su cabeza, a veces ponía su frente sobre la mesa, sobre el mesón, inclinaba su cabeza y hacía oración. A veces también habían unas oraciones que habían escritas ahí en el altar y él las miraba. A veces miraba el leccionario, sí, dependiendo del tiempo que tuviera para alistarse, porque alguien le decía, Padre Pío, faltan 5 minutos, faltan 15, faltan 20. Y de acuerdo al tiempo que le encontraba, también hablaba con la gente. Y entonces, pero en el momento de ya comenzar a revestirse, comenzaba a revestirse con las oraciones que existen para cada prenda que el sacerdote se pone, ¿sí? Entonces, él las iba recitando en latín, de una manera pausada, lenta. Él nunca tenía afán para revestirse, así estuviera tarde para la misa. No, porque era un rito, era cada prenda significa algo especial. Ya se me fue el tiempo, pero yo creo que el próximo programa les voy a decir para el sacerdote qué significa cada prenda que se coloca. ¿Qué significa cada prenda que se coloca? Porque es revestirse de la gracia de Dios. Eso no son unos trapos ni unos ornamentos ahí que se pone el cura para parecer bonito, ni porque sean finos, ni porque sean, no sé, lujosos ni ostentosos. Estén bordados en oros o estén hechos en costal, los ornamentos significan exactamente lo mismo y tienen el mismo significado para el Señor. La próxima vez, si es voluntad de Dios, les voy describiendo qué significa cada cosa y qué oración hace el sacerdote para cada cosa que se pone. Entonces el Padre Pío lo hacía con mucha paciencia, con mucha parsimonia, pero con mucho fervor. La gente sentía que cuando él se revestía realmente estaba viviendo en Cristo, y eso era una dicha. Besaba la estola, se la colocaba, la estiraba, se ponía su casulla, la amarraba de una manera reverencial, besaba la casulla, la tocaba, la limpiaba, porque era su casulla, su casita, la casita donde él se guardaba para Cristo. Por eso les digo que eso es tan bello. Y ojalá me acuerde el próximo programa de decírselos. Y entonces, después de que estaba revestido ante el crucifijo, porque en toda sacristía hay un crucifijo, entonces él se paraba ante el sacrificio, inclinaba la cabeza, alguna vez hasta se arrodillaba, pero generalmente era inclinada la cabeza, lloraba, y muchas veces lo veían llorar. Tenía un pañuelo adicional que guardaba en su manga para secarse las lágrimas, porque el Padre Pío era muy llorón al acercarse al altar, al acercarse a Cristo. El Padre Pío era muy llorón, era un don también que Dios le había regalado, el don de lágrimas, el don de llorar de alegría, porque siempre lloró de alegría. El Padre Pío generalmente nunca lloraba de tristeza, porque la tristeza no son lágrimas que Dios quiere. Lloraba de la alegría del perdón, de la alegría de la misericordia, de la alegría del tabernáculo, de la alegría de la cruz, de la alegría de la corona de espinas, de la alegría de la flagelación, pero de la alegría también de que él pudiera unirse a ese misterio maravilloso que Dios le regalaba. Por eso, los testigos que presenciaron tantas veces la celebración de la misa del Santo Fraile,
pues decían, él atravesaba devotamente el templo con las manos juntas, ¿verdad? Entonces, él salía de su sacristía y atravesaba el templo. Y cuando él salía de la sacristía, pues había un murmullo general y a veces se producían ciertas exclamaciones de admiración. Cuando éstas se escuchaban, el padre la recordaba en el templo, que en el templo tenían que hacer silencio. Él se llevaba el dedo a la boca o la mano, levantaba la mano y la gente ya sabía que debían hacer silencio. Y era un silencio reverencial. Y bueno, la gente llegaba hasta el altar y lo rodeaba todo, apiñuscándose de manera impresionante. Pues la celebración duraba 1 hora, 2 horas, 3 horas, no importa. Los fieles exclamaban: nunca he visto un sacerdote celebrar con tanta devoción como cuando elevaba las manos el Padre Pío, y se le alcanzaban a ver las heridas manchadas de sangre. Desde que hacía la señal de la cruz al principio hasta que terminaba su misa, se notaba un convencimiento total de que allí se estaba repitiendo el sacrificio en la cruz. Era una cosa maravillosa. Pero bueno, dejemos esto y sigamos con una pausita. Ho parlato di te e della tua bontà, un calore, un profumo che mai più mi lascerà. Fino a ieri io non ti conoscevo e nella mia vita non credevo. Bien, queridos hermanos, continuamos con las cartas de Rafaelina, con esa carta escrita el 12 de agosto de 1914 en Savona, cuando ella le cuenta que tuvo que suspender la peregrinación a Lourdes. Ella le decía: el hermoso sueño de Lourdes ha desaparecido. Era demasiado hermoso. Todo se vino abajo. Los rumores de la guerra nos han aterrorizado. Era en 1914, comenzaba la Primera Guerra Mundial. Y entonces ella le sigue contando de la siguiente manera al Padre Pío: estoy en un periodo de tremendas angustias, le dice. Paso horas, días de verdadera agonía. Mi buen ángel ha venido a decírtelo. Quisiera saberlo, dímelo. Lejos de la patria, alrededor de 1000 kilómetros, con peligros, alarmas y miedos sin fin, ¿qué camino seguir? No tenemos ya casa hasta el 8 del próximo mes. La casa alquilada, revuelta, casi vacía porque mi amiga hizo la mudanza. No bien partimos. Nuestra casa ocupada aún por nuestro hermano hasta el 8 de septiembre, y entonces se irá también calmo y razonable, sin hiel y sin rencor, junto a su mujer, y nos dejarán entrar en paz en nuestra casa, y al vernos, ¿volveremos sanas y salvas al pueblo, a la casa paterna? ¿Cuándo deberemos volver? ¿Cuánto nos tocará aún estar acá arriba? Todo es una oscuridad profunda y expectativa angustiante, es ansia dolorosa. Tú lo sabes todo, dímelo, ten piedad de mí. A todo esto agrega la salud de mi hermana, mi mártir. Desde ayer no está nada bien. Tuvo un ataque de su acostumbrado mal de estómago, la primera vez aquí. La subí a los pies de Jesús sacramentado mientras estaba por recibir la santa bendición. Quería morirse y fue precisamente milagro no haberse caído desvanecida en la iglesia. Imagínate mi estado. Estuve en cama y esa mañana se levantó tarde, pero todavía sufre. Son las desventuras de una mujer que le costaba trabajo vivir la vida ordinaria desde el amor de Jesús. Por eso ella le dice al Padre Pío: ha ido mi ángel de la guarda a contarte mis desgracias, porque recuerda que el Padre Pío se comunicaba con los ángeles de la guarda. Entonces él le decía a su angelito de la guarda que fuera donde el ángel de la guarda de Rafaelina y le contara cómo estaba. Y el ángel venía y le contaba al Padre Pío por medio de su ángel de la guarda, y también él, cómo estaba Rafaelina. Así que el Padre Pío siempre sabía cómo estaba. Por eso las recomendaciones y las cartas eran siempre oportunas, porque el Padre Pío pues lo sabía todo. Con ese medio maravilloso, pues nada que hacer. Pues Rafaelina está en la incertidumbre. Ha comenzado la guerra, o están en los rumores de guerra. El país está quieto, todo el mundo se esconde, todo el mundo deja las ciudades donde está el ejército
y ella está ahí como que no sabe qué hacer, si estar en la casa paterna, si irse, los problemas que tenía con sus hermanos y sus hermanas están ahí a la orden del día, y eso le quita la paz, le quita la tranquilidad, porque como humana ella quiere solucionar los problemas terrenales, pero en esos momentos era Dios el que determinaba el rumbo de su vida. Y a Rafaelina le parecía que era el Padre Pío quien debía darle la orientación de qué debía hacer, y el Padre Pío lo hacía. Él generalmente le decía, vete de la casa, llega a la casa, viaja, no viajes, sube, compra, no compres. El Padre Pío lo hacía porque él tenía en esa visión de futuro en Dios lo que le convenía a ella y cómo Dios la preservaba en sus planes, porque Dios tiene planes para todos nosotros y los hacía cumplir de alguna manera maravillosa. Entonces, Rafaelina le pregunta, ya fue mi ángel a decirte cómo estoy. Pues estoy vuelta a un 8. Mira todos los problemas, mi hermana enferma, los problemas económicos, pero también los problemas espirituales. Porque aunque Rafaelina era una mujer muy piadosa, que iba todos los días a misa en cuanto se podía, y estaba a los pies del Santísimo en cuanto se podía, era una mujer muy orante, oraba su rosario muchas horas al día, y todas esas devociones de los santos que ella tenía, pues las cosas del mundo le perturbaban su vida espiritual. Era una mujer, entre comillas, muy impresionable, porque cualquier cosita, ella algún día al Padre Pío le decía que era un defecto y que era una tentación del demonio preocuparse tanto y en extremo por las cosas que pasaban en el mundo, que a veces había que dejar que las cosas del mundo fluyeran un poco para que ya no sufriera tanto. Doy un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, se rompió un vidrio. Y bueno, uno puede decir, bueno, se rompió el vidrio. Un vidrio pequeño de la puerta, no digamos el vidrio de la sala panorámico, no, el vidrio pequeño de la puerta. El vidrio pequeño de la puerta puede durar 1, 2, 3 días sin reponerse y no hay problema, la casa no se va a quedar vacía, no se van a entrar los ladrones, no se va a entrar el frío de la noche o el sereno y va a acabar con todo el mundo, no, un vidrio, tonto, se rompió un vidrio, un accidente, y podríamos esperar a ir a comprarlo al pueblo 2, 3, 4 días, pero no, Rafaelina se desesperaba y el vidrio tenía que quedar puesto ya, era muy impaciente, y entonces todo lo que estaba haciendo lo tenía que dejar, se desesperaba, si no tenía la plata era un problema, y si la tenía también era un problema, viajar al pueblo, con quién viajo, quién me lleva, quién me acompaña, ir por la medida, traer el vidrio, traer el señor de los vidrios para que pudiera tomar a la medida y colocar el vidrio, y hasta que no quedaba el vidrio ella dejaba el mundo hasta que el vidrio no quedaba puesto. Y eso era un defecto de impaciencia que vivía un poquito Rafaelina, de no saber darse tiempo y darle tiempo a las cosas materiales. Entonces, fíjense que todas las cosas la desesperaban, que su hermana tuvo diarrea, y entonces sí, uno, cuando la hermana de uno tiene diarrea, uno dice, bueno, que vaya al baño, dice uno, y bueno, ¿qué te hizo daño? Y uno averigua qué te hizo daño, no vuelvas a comer, haz una agüita de esto, tómate una agüita de esto, ¿cierto? Y ya, pero uno deja que la hermana esté con diarrea pues toda la tarde o toda la noche o 2 días, y ya si uno la ve desmejorada, muy desmejorada, pues ya en la noche siguiente o la mañana siguiente dirán, no hermana, estás mal, yo creo que debes ir al médico porque ya no sales del baño, ya te dimos el agüita, ya te dimos el remedio, ya te dimos lo que el señor de la botica o el señor de la farmacia me dijo, ya te dimos los remedios caseros, ahora sí hay que ir a un hospital. Pero no a la primera vez que uno entra al baño y dice, tengo diarrea, salir de una vez para el hospital. No, nosotros generalmente no somos así. Pues Rafaelina era así, de afanosa en las cosas. Entonces, claro, cualquier mal que tenía la hermana, una diarreíta de la hermana, ¿sí? Y bueno, yo digo, la hermana Rafaelina duró toda la vida con mal de estómago. Ella tenía problemas al comer y cuando comía determinadas cosas le hacían daño al estómago. Y ella sabía que su hermana comía, por ejemplo, albóndigas y eso le soltaban del estómago. O comía el dulce de breva y eso la soltaba del estómago. Entonces, cuando estaba suelta del estómago, pues uno diría, pero pues ya sabemos, ¿para qué come? Pues que no se coma eso que le va a hacer daño. Y si le hace daño, pues ya sabemos que va al baño y ya, y dura con retorcijones y cólicos una tarde y ya.
Pero no, Rafaelina era de las mujeres que tenía que llevar a su hermana al hospital y llamar al médico y hacerle las mismas disfunciones de tilo, de todo, hasta que la hermana estuviera bien, hasta que comiera la siguiente comida. A veces nosotros somos así, ¿verdad, hermano? Nos preocupamos demasiado por las cosas materiales. Y las cosas tienen su tiempo, y tienen su lugar, y tienen su hora. No ser tan conchudos y tan descuidados como para que las personas puedan enfermarse si nosotros no ponemos cuidado en lo que hay que hacer. Pero hay que darle la medida a todo. Y entonces, bueno, no sé tú cómo eres. Yo a veces sí soy impaciente. Yo a veces intento darle a las cosas materiales más trabajo y más tiempo del que las cosas merecen. A veces quiero que todo se solucione ya y todo sea ya para la mayor gloria de Dios. Y es un defecto, San Ignacio lo decía, ¿sí? Que las personas impacientes tienen el camino más largo hacia el cielo, que las personas impacientes perdemos un poco la visión del cielo por estar pendientes del camino, de las cosas y las piedras de la tierra. Por eso yo le he dicho a San Ignacio que me ayude a tener el don de la paciencia, el don de la justa medida de las cosas del mundo, para que no me permita mirar siempre en Cristo las cosas del mundo y no atarme y apegarme a las cosas del mundo a las que yo creo que yo tengo que darle solución. Y a la final yo no le doy solución a nada. Es Cristo y el mismo Dios el que le da solución a las cosas del mundo. Es Cristo y el mismo Dios, con la ayuda de la Virgencita, quienes proveen para nosotros y destinan los tiempos y los espacios. Por eso decía, no se mueve ni uno solo de tus cabellos, sino es voluntad de Dios. No se mueve la hoja de un árbol, no se cae la hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Así que nosotros, ¿qué podemos hacer contra la voluntad de Dios? Nada, solo entenderla, conocerla y saber que si vamos según su ritmo, según la moción del Espíritu y según el camino de Cristo, pues haremos las cosas todo para su mayor gloria. Bueno, queridos hermanos, se está terminando este programa. No sé cómo salió. Estoy un poco afectado de la garganta, pero eso no es hoy para que no siga hablando. Pero como ya se acabó el programa, debo dejar de hablar para la mayor gloria de Dios. Entonces, vamos a hacer la oración que siempre hacemos, pidiéndole al Padre Pío que interceda por nosotros, que nos dé el don de la paciencia, el don de la temperancia, ese don de saber hacer y esperar las cosas en Dios, para no acelerarnos en el mundo, pero sí acelerarnos en Dios. Por eso digamos, oh Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el glorioso privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo Jesús, concédeme, por su intercesión, la gracia de que tan ardientemente deseo, pero sobre todo, dame la fortaleza para llevar mi cruz a ejemplo de Jesús y alcanzar por ella la gloria de la vida eterna. Amén. Y a ella, a Nuestra Señora, la Santa Madre del Cielo, la que nos convoca a ti y a mí para que nos encontremos en torno a Jesús con la intercesión del Padre Pío, que nos hace vivir de una manera sacramental esta Radio María, porque yo a veces digo esto es un sacramento. Hablar en la radio y estar en torno a Jesús es un sacramento, es una oración, no sé, es algo especial. Ojalá tú lo sientas de vez en cuando. Por eso digámosle a ella que nos alcance su bendición. Por eso digamos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.